Caster, me da muchísimo gusto nuevamente saludarles. En esta segunda temporada nos hemos tomado un tiempo para pensar, para prepararnos y para generar nuevos contenidos. Hemos vuelto a las andadas. Mi compañero José ya está aquí con nosotros, José Sánchez. Adelante, por favor, José. ¿Qué tal, Hugo? Me da mucho gusto estar de regreso. Si no me vieron en el primer programa es porque no me habló. Realmente me di cuenta, yo llegué y ya, nada, no se crean. Un gusto otra vez estar de regreso. Va a haber mucho de qué hablar y empezamos muy bien. El tema, la entrevista pasada estuvo muy bien, estuvo genial, me gustó muchísimo. Y este tema no va a ser la excepción porque es algo que está pues en el ojo público, porque pues estamos hablando incluso de hasta injusticias. No somos los jueces, ¿verdad? Pero todo pareciera indicar que sí es así. Entonces, el tema del migrante, de los migrantes, ha estado generando muchísimo de qué hablar a nivel nacional e internacional. Está en camino una caravana migrante. Dicen que es de 3.500 personas, centroamericanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos. No es la primer caravana migrante. Sin embargo, sí es la primera que toma nombre, justicia, Vía Crucis Migrante, que exige justicia. Vienen con pancartas. Fíjense bien, en este programa no estamos diciendo que no sea una tragedia lo ocurrido con estos migrantes. Que los periodistas locales y nacionales nos hemos dedicado desde hace muchos años a señalar que hay corrupción en las autoridades. Eso es innegable, porque desde hace muchos años el crimen organizado ha visto a los migrantes como carne de cañón para secuestrarlos, para hacer dinero, para extorsionarlos, para cobrarles, por supuesto. Esto ha sido un negociazo y las autoridades han hecho nada absolutamente. No hay operativos, no hay absolutamente nada que, digamos, están enfocándose en un problema, sobre todo en una circunstancia grave cuando el presidente de la República ha decidido ser el país que reciba, que sea la sala de espera para que puedan solicitar el asilo. No vamos a hablar sobre esa situación en específico del migrante. Somos un país de migrantes. Entendemos perfectamente esta situación, pero lo que sí vamos a hablar es de las consecuencias en donde la presión que hay ante el gobierno por instituciones de derechos humanos han hecho que al gobierno le exijan responsables. Y entre ellos puede haber personas que tal vez no lo sean, que tal vez ya están siendo detenidas, se le está coarteando su libertad y a lo mejor solamente son pues el ingrediente perfecto para bajarle la presión a esta olla que está a punto de explotar. Esto es lo que vamos a hacer, Caster, y para ello tenemos una invitada que nos vas a presentar. José, adelante, por favor, si amable. Así es, mira, se encuentra con nosotros, es la médico y activista Leticia Chavarría Villa, quien tiene amplio conocimiento en este tema de la situación de migración, ya que desde el 2015 ha tenido oportunidad de trabajar y de ver de cerca este tipo de situación que se vive especialmente en las fronteras, y pues Ciudad Juárez no es la excepción, obviamente. A partir del 2019 o finales de 2018, ella se inmiscuye un poco más por el tema de las caravanas, que fue todo un suceso aquí en la frontera y que causaron también ciertos conflictos sociales y políticos a nivel internacional, ¿por qué no señalarlo? Ella es la médico Leticia, quien además está como portavoz de agrupación que, si bien no tiene nombre, está diseñada o está enfocada precisamente para exigir la justicia precisamente de uno de los inculpados del fatal accidente o incidente que se registró en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Así que, estamos hablando de Juan Carlos Mesa, y muchas gracias por aceptar esta invitación, Leticia. Doctora, platíquenos. Este hombre, Juan Carlos, es coordinador del Grupo Beta. ¿Cómo se forma esta agrupación que, si bien podíamos ponerle un nombre, Juan Carlos Mesa es inocente? ¿Cómo es que se forma? ¿Cómo es que ustedes finalmente deciden salir y hablar por él?
Bueno, buenas tardes, primero que nada, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, este grupo que está constituido inicialmente por familiares, ¿verdad? Porque de ellos fue la iniciativa de formar una página de Facebook que se llama así precisamente, Juan Carlos Meses Inocente. Y a raíz de eso, pues se han estado sumando amigos, compañeros, personas que trabajamos con migrantes y albergues, encargados de albergues. Y pues y todo esto fue a raíz de la desgracia ocurrida el 27 de marzo del presente, en donde un incendio pues ocasionó en el Instituto Nacional de Migración, provocó la muerte de 39 personas en ese momento y posteriormente el fallecimiento de otras, o sea, un total de 40 personas muertas y 27 lesionados. A raíz de eso, pues obviamente salieron a relucir muchas situaciones que ya salió a relucir que ya se había denunciado muchas irregularidades dentro de estos centros, ¿verdad? Y que no se habían corregido. Y no nada más aquí en el de Ciudad Juárez, sino tengo entendido que en los de otros del país, ¿verdad? Entonces sale a relucir todo esto, pues hay una presión ciudadana, una indignación por lo ocurrido. Salen a relucir los videos, se publican un video inicialmente y ahora hace ayer o antier salieron otros videos en donde vemos pues cómo se suceden los hechos dentro de la estación migratoria, que es realmente indignante, es realmente inaceptable lo que vemos ahí en las imágenes. Claro. Y pues bueno, después de lo ocurrido, se dan a conocer nombres por parte de las autoridades correspondientes, nombres de responsables de los hechos. Y dentro de estas personas acusadas, pues obviamente, bueno, está nuestro compañero Juan Carlos Mesa Cumplido. Él es actualmente el coordinador del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración, encargado aquí en lo que es el área de Juárez. Y pues obviamente los que conocemos y hemos trabajado cerca de él en los últimos años, pues estamos seguros que él no es inocente de lo que se le está culpando. Para quienes nos están viendo, queremos presentarle imágenes que incluso tuve la oportunidad de grabar hace varios años, en el 2015, cuando él realizaba labores y nos presentaba junto a sus compañeros de Grupo Beta la nueva ruta del migrante, que era el desierto de Santa Teresa. Quiero explicarles un poco de qué es el Grupo Beta. El Grupo Beta no es un agente que se dedica a tomar a los migrantes y a deportarlos, a llevarlos, a detenerlos. No. El Grupo Beta es una agrupación de rescate que van en cuatrimotos en medio del desierto, en el borde del río, para salvaguardar la integridad de los migrantes. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. El Grupo Beta pertenece o depende del Instituto Nacional de Migración. Entonces, ellos utilizan unas camionetas incluso de color naranja. Son muy fáciles de identificar. Muy fáciles. ¿Por qué usan el color naranja? Es obvio, no está ligado a ninguna institución de gobierno, es para darles tranquilidad, es para que sepan que es de rescate y que al momento de que se han quedado grupos de migrantes en medio del desierto de la nada, perdidos, desorientados, les llevan agua. Los trasladan a albergues, si ellos lo piden así. También pues han hecho labores de rescate incluso de lugares donde narcotraficantes los dejan, o también trata de personas que se dedican al tráfico de migrantes, bueno, los dejan abandonados, ellos los han rescatado. Esto es importante puntualizarlo, ¿no? Así es. Y él es coordinador de este Grupo Beta, que tiene sus instalaciones justamente en ese lugar que, dicho sea de paso, siempre se ha señalado
Esas instalaciones jamás fueron diseñadas para retener migrantes. No están propicias para ello. Sin embargo, no había lugar. Entendiendo de que aquí en Ciudad Juárez lo que se hace es el trabajo de ir por los migrantes mexicanos, porque esto se hace siempre, desde muchos años. Se deportan a los migrantes mexicanos que son detenidos, que están en los condados, y pues ellos finalmente les dan orientación para que puedan regresar hacia sus lugares de origen una vez que los sueltan de las cárceles en los Estados Unidos. Eso es muy importante porque nos da un contexto y un panorama más grande, pero jamás estuvo preparado y jamás estará preparado para recibir la cantidad de migrantes que se están recibiendo. Así es, y obviamente la política migrante que existe en México realmente no la hay. O sea, no hay una política pública o una política migrante o una agenda pública, mejor dicho, sí, que estereotipe o que defienda este proceso de migración. Porque por un lado, en la frontera sur los dejas entrar a todas las personas que vienen con ese sueño americano y lógicamente los dejas ingresar, pero sabes que te van a generar al país o a la ciudad donde vayan, ojo, y no es que esté en contra de la migración, sino que simplemente es una situación real en la que debes de tener la conciencia de que si te llegan 1,000 personas a tu ciudad que no tienen dónde quedarse, vienen sin dinero, vienen con necesidades, quizá con enfermedades, te va a generar un problema. Entonces México no está preparado para esto, no hay una política así, pero finalmente, como lo decías en la presentación, las fronteras del norte de México somos pues la antesala y tenemos que aguantarlo así porque así lo fijan nuestras autoridades federales y nos tenemos que aguantar. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Qué es lo que están tratando de hacer al convocar a prensa, al señalar que este joven pues es una persona que se dedicaba a actividades humanitarias, que tiene familia y también incluso grupos evangélicos que lo están tratando de apoyar? ¿Qué es lo que buscan? Sí, bueno, mire, precisamente por lo que les comentaba, ¿verdad? El contacto que hemos tenido durante años y sobre todo los últimos años con Juan Carlos Mesa, pues hemos visto su entrega, su compromiso, que ha sido desde siempre, ¿verdad? Desde siempre en la labor que él realiza. Pero se ha visto con mayor énfasis precisamente después de todo este flujo, a partir de todo este flujo de migrantes que vienen del sur, pueden ser desplazados, pueden ser migrantes de otros países. Entonces la labor que él ha desarrollado y junto con su equipo, pues ha sido una labor muy sobresaliente realmente, porque él, su función no se limita a un horario de oficina. Es una función en donde no hay horarios, no hay días de descanso. Ha sido una labor ardua, desgastante. En la cuestión del contexto de la pandemia, él incluso estuvo infectado de coronavirus. Tengo entendido que varias veces tuvo COVID de él, ¿verdad? Y sin embargo pasaba su aislamiento y regresaba a sus labores, a hacer lo mismo, a hacer más de lo que a él le correspondía. Y eso nos demuestra la convicción que él tiene en lo que hace y que es una persona pues con una alta calidad moral, porque se da cuenta de la necesidad de las personas, las condiciones en las que llegan los migrantes, la mayoría de ellos que requieren una atención integral en todos sentidos. Y pues eso era su función, él trasladarlos de ahí del Instituto Nacional de Migración hacia los albergues en donde los pudieran recibir, obviamente a los migrantes que aceptaban estar en albergues y pues eso es, ¿verdad? Y lo que decía usted anteriormente de que la función años atrás era recibir a los deportados de Estados Unidos mexicanos, a los mexicanos que eran deportados y que pues conocemos como eso ha sido durante toda la historia de
de México, los mexicanos que se van a Estados Unidos por cuestiones económicas y la mayoría y algunos por cuestiones de pues otro tipo de situaciones, pero principalmente cuestiones económicas, buscando mejorar sus ingresos, buscando un trabajo mejor remunerado y pues para enviar a México esas divisas que actualmente son muy altas, ¿verdad? Pero bueno, ya la cuestión de los migrantes internacionales que están llegando a México cambió todo el panorama. Sí llegaban a la ciudad años atrás, nunca, o sea, siempre ha habido ese tipo de migración, pero estaba invisibilizada. O sea, los migrantes están invisibilizados. Nunca a ninguna autoridad lleva un registro. Bueno, ahora actualmente por la cuestión de que vienen en grupos grandes, ¿verdad? En caravanas grandes. Pero anteriormente no había eran invisibles los migrantes. Nadie llevaba esto. Desaparecían, Sí, morían en el desierto y nadie peleaba sus ningún cuerpos. registro de nada, ni cuántos llegaban, ni cuántos cruzaban a través de los coyotes o polleros, que eso pues siempre ha habido desde que yo me acuerdo. Yo soy originaria de aquí de Juárez y pues yo recuerdo que hablaban de los polleros y ahora son coyotes y bueno, cambian de diferentes nombres, pero según los lugares. Pero finalmente siempre ha existido. Y en ese momento pues nadie llevaba un registro. Actualmente se habla ya de números porque son miles, ¿verdad? Las personas, y aparte por las políticas migratorias de Estados Unidos que restringió así tajantemente el ingreso de los migrantes a su país. Y pues nosotros, México, país vecino de Estados Unidos, el derecho a migrar es un derecho universal, para empezar, ¿verdad? Es un derecho universal. Y es una situación que vemos a nivel internacional. Las migraciones se ven en todos los países y por diferentes situaciones y cada vez más en mayor cantidad. Por las situaciones climáticas, los cambios climáticos, por económicas, guerras. O sea, han sido las condiciones cada vez más adversas para mucha población y la mayoría de esa población migrante, la mayoría son gente pobre, ¿verdad? Gente pobre. Días antes del incidente que ocurrió, viendo los casos o los antecedentes de manera objetiva, si se me permite la palabra, se hizo un operativo en diferentes partes de la ciudad, en diferentes cruceros. Al parecer fueron ordenados por el comisionado o el delegado del Instituto Nacional de Migración. Bueno, lo que tenemos entendido es que fue una indicación por parte del presidente municipal, en donde se le dio esa orden a la policía municipal y ya se hicieron acompañar de grupos. Que días antes también precisamente el presidente municipal había manifestado y había hecho el llamado a la ciudadanía de no apoyar a los migrantes. Exacto. Porque ya se estaba viviendo un clima de inseguridad de acuerdo a reportes o a denuncias ciudadanas, que es lo que comentábamos ahorita. Este tipo de actividades o de migración te va a generar este tipo de problemas. Si no tienes trabajo y no hay dónde trabajar, o si no quieres trabajar donde el gobierno te está pudiendo ayudar, pues obviamente vas a conseguir dinero fácil. Bueno, están esos operativos, se hacen los operativos, llevan a los migrantes, se desata toda esta problemática que no la queremos minimizar, pero finalmente ocurrió. Objetivamente, ¿qué es lo que el grupo, desde familiares hasta personas que están apoyando a Juan Carlos, objetivamente, cómo lo visualizan como persona inocente? Es decir, no nos vamos a basar en el hecho de decir es una buena persona, porque muchas veces puede decir, a lo mejor yo puedo pensar, pues sí, es buena persona ante los ojos de mi familia, pero realmente no sé cómo es. Entonces, objetivamente, ¿ustedes cómo demuestran esa libertad o esa inocencia, o cómo voltear los ojos hacia Juan Carlos y no hacia las demás personas que están detenidas? Sí. Bueno, mire, Juan Carlos Mesa siempre a lo largo de su vida, una persona cuando tiene una trayectoria,
de ser una persona honesta, una persona auténtica en lo que es, en lo que hace, generalmente es en todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Y aquí en este momento, pues sí es realmente notable que a la convocatoria que hizo la familia inicialmente se sumaron o nos sumamos todas las personas que conocemos a Juan Carlos desde su labor que él realiza en el Grupo Beta. Sí, ¿verdad? Sí digo eso porque obviamente yo puedo hablar por lo que yo conozco de él, desde donde yo lo he tratado y como lo he conocido. Pero si ya amistades, familias, toda la familia en general, habla en el mismo tema de la misma manera, ¿verdad? Como una persona humanitaria. Y hemos visto que hay testimonios en donde dicen, todos los testimonios son a favor de él en diferentes aspectos de su vida. Y en el aspecto laboral de lo que él desempeña, pues también, ¿verdad? En donde él incluso hacía labor de traslados o de rescate en ocasiones, condiciones adversas, en el sentido de que a lo mejor no contaba con los elementos para hacerlo y sin embargo él buscaba la manera y lo hacía. ¿Habría él denunciado a las autoridades pertinentes las condiciones que eran, pues más bien que no tenían las condiciones para recibir a esos migrantes? Pues mire, ahí sí yo no puedo decir, ¿verdad? No sé qué documentos existan, no sé qué evidencias se vayan a aportar por parte de la defensa. Esas cuestiones jurídicas ya más detalladas no las desconozco. Y precisamente esa es una labor de la defensa, ¿verdad? Que tendrá que apoyarse en cuestiones de documentos, de denuncias que se hicieron en su tiempo y momento. Pero la situación es que nosotros como grupo que apoyamos a Juan Carlos Mesa, lo que sí exigimos es que se respete el debido proceso, ¿verdad? Que el debido proceso se lleve a cabo en todos sentidos, desde la justicia para las personas migrantes que fallecieron y que quedaron heridas y que seguramente algunas van a quedar con secuelas de por vida. Desde esa justicia hasta la justicia de los que están ahorita acusados por homicidio, como en el caso de Juan Carlos. Es importante mencionar varios aspectos. Juan Carlos, hablamos de una persona en específico, de 5 funcionarios que fueron detenidos, de que 5 personas que estaban en el lugar, pero hay que puntualizarlo. Juan Carlos Mesa, hablamos de un hombre de 41 años, padre de familia, de 2 hijos de 10 y 11 años, 19 años de trayectoria en el Grupo Beta, 13 como coordinador del Grupo Beta. Él no se encontraba, y eso es muy importante puntualizarlo, no lo exime tal vez según la perspectiva del Ministerio Público de responsabilidad, pero él no se encontraba en esas instalaciones donde ocurrió el incendio que fue provocado por un migrante venezolano que en su afán por presionar a los que los estaban encerrando, que esto sí es inaudito, obviamente que abrieran las puertas para dejarlos salir, porque ellos no querían ser deportados, ellos no confían en la autoridad. Juan Carlos Mesa no se encontraba ahí, se encontraba en Tornillo. ¿Qué estaba haciendo en Tornillo? Pues la función a la que él se dedicaba siempre en campo, ¿verdad? De rescate, ayuda o vigilancia, precisamente para ver si pudiera requerir su apoyo como Grupo Beta. Y obviamente si él estaba ahí, pues es que se le comisionó por su superior estar ahí en ese punto, ¿verdad? Y aquí también cabe señalar que, bueno, sí, en ese momento los migrantes estaban protestando, pero es que hay que ver todo lo que provocó esa protesta, ¿verdad? Y al menos lo que se está diciendo desde los medios de comunicación, de que ellos ya tenían horas ahí, de que estaban pidiendo agua, de que no había agua apta para el consumo humano y no se les estaba atendiendo.
estaba sobresaturado el espacio donde estos migrantes estaban, rebasaba la capacidad para la que tiene cupo. Entonces son todos esos detalles los que van a tener que analizarse para ver quiénes son y qué tipo de responsabilidades deben de asumirse, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, bueno, desconocemos también o no sé si ustedes tengan conocimiento de la integración del expediente, cuál es la causa formal del delito que se le está imputando, para tener una causa probable, porque si físicamente él no estaba y si él no administra el edificio o el recurso y no administra el inmueble, entonces con base a qué se está justificando esta detención, y a la persona encargada de administrar el bien y la administración de todo, pues está siendo juzgada, pero pues en libertad. O sea, está enfrentando un proceso diferente. Es claro que aquí hay responsables. Claro. Debe de haber responsables y esta situación no debe de pasar desapercibida. Tiene que, como ustedes lo están diciendo, no se están oponiendo a que haya un proceso judicial claro, transparente, en donde todas las personas involucradas pues sean escudriñadas para saber hasta dónde llega su responsabilidad. Pero yo me pregunto, aquí se destaparon varias cosas. Se destapó, por ejemplo, el hecho de que estás contratando a guardias de seguridad. ¿Cómo dejas en manos la seguridad de migrantes, de niños, de mujeres, de hombres que vienen cansados, que tienen necesidades, que han pasado por situaciones de violencia, de abuso? Un trayecto larguísimo desde Centroamérica hasta el norte de la República, en manos de personas que no están preparadas, que se ha comprobado que las agencias dedicadas a guardias de seguridad que pueden, para que usted me entienda, aquí un guardia de seguridad, estas agencias los ponen a cuidar la caseta de un fraccionamiento, la puerta de un centro comercial, la puerta de una paletería, y pues, ¿qué le puedo decir? Imagínese usted. Y que no cumples con un estándar en cuanto a edad, en cuanto a físico, en cuanto a condición física también, es decir... Y preparación. Y preparación, básicamente, porque no te piden los estudios mínimos para el tema de desarrollar este tipo de trabajo. Y obviamente esta situación también llama mucho la atención, lo que estaba comentando Hugo. Ustedes como asociaciones o como colectivos que han trabajado con el tema migrante, ¿cuál es el sentir de las personas migrantes después de todo esto que ha sucedido? Yo considero que los migrantes no se iban a detener a golpear o a alguno de las personas que estaban ahí, que los estaban resguardando. Tal vez ellos lo que han querido era salir de ahí, ¿verdad? Huir, correr, escaparse, salir de ahí lo más rápido posible. Primero por el incendio y luego porque era una manera de escaparse, ¿verdad? De no ser llevados a donde ellos no querían, ¿verdad? De no ser deportados. Ajá. Y eso va más allá de la supuesta, porque no, insisto, no tenemos acceso al expediente, va más allá de la supuesta responsabilidad por el hecho de no dar seguimiento a un tema de protección, a un programa de protección civil interno del instituto, que aparentemente es donde pudiera estar enganchada el motivo de la detención de Juan Carlos. Entonces, es decir, yo puedo ser responsable de administrar aquí o de llevar a cabo algunos simulacros, pero si independientemente de que yo sea el responsable, si yo a usted la dejo en manos de la seguridad privada, viéndolo de esa manera, usted es parte de eso, yo la dejo con las llaves y usted no es capaz de solucionar ese problema, pues obviamente, no me estoy lavando yo las manos como responsable de llevar a cabo esas actividades, pero responsablemente la directa es usted, por el hecho de que usted tiene el control al momento de estar en su jornada laboral dentro de esas instalaciones. Entonces, sí quedan muchas dudas, hay muchísimas dudas sobre el actuar de la autoridad, del por qué se está llevando a cabo este proceso de diferentes formas para todas las personas involucradas. Sí, mire, incluso de las personas que fueron detenidas, una de ellas quedó en libertad
casi al momento, ¿verdad? No sé si al segundo Una día. funcionaria. Uh-huh. Sí, porque ella es encargada, pero de Janos, de la estación de Janos. Ella estaba allá en ese momento. Claro. O sea, ¿cómo es posible que a ella también la hayan metido dentro de la misma canasta, verdad? Claro. Y pues obviamente ella no tenía nada que ver y era completamente absurdo que a ella se le vinculara en ese sentido y la dejaron en libertad. Entonces, hablando de la cuestión del debido proceso, pues hay muchos cuestionamientos y ese es el temor, y es de que a Juan Carlos se le vayan a fincar o se le estén fincando cargos y en un momento dado se le vaya a sentenciar por algo de lo que él no es responsable. ¿Verdad? Y como usted menciona, si se le dio la responsabilidad de protección civil dentro de las instalaciones, habría que revisar, ¿verdad? Habría que revisar las condiciones en que se le dio ese nombramiento. Tengo entendido que fue a partir de enero de este año, porque en muchas ocasiones son cuestiones nada más de membrete, ¿verdad? Pero si no tiene el presupuesto, el personal, los recursos, si él tiene que andar haciendo la labor fuera de instalaciones, su labor como Grupo Beta siempre era fuera de las instalaciones, ¿verdad? No eran cosas administrativas. Y sabemos que ahorita hay mucho trabajo para ellos. Hay mucho trabajo para ellos, ¿verdad? ¿Cuántos son en el Grupo Beta? No sabría decirle, pero siempre... Es muy reducido. Sí, yo creo que eran menos de 15, sí. ¿eh? Sí. Menos de 15 personas. Sí, y para 3 turnos, 7 días a la semana, las 24 horas del día, o sea, es algo muy, muy complicado, muy complicado. Entonces, pues nosotros desde lo que sabemos de él, como lo tratamos durante todo este tiempo, él siempre lo vimos de una manera muy colaborativa, muy empático, siempre dispuesto, si se le llamaba para alguna situación, él siempre contestaba. O sea, nada que no me contesta o si no contesta es porque andaba fuera haciendo una labor de rescate, y pues en ese momento no podía a lo mejor contestar, pero él siempre estaba dispuesto a ayudar, a colaborar con los albergues, con los espacios en donde se atienden a migrantes, porque no, ahorita actualmente en las condiciones en que está la ciudad hay mucho migrante fuera de albergues, porque pues es una realidad, los albergues no tienen ahorita capacidad para recibir a todos los migrantes. Y eso es una realidad perfecta que retrata la situación exacta. Un albergue puesto por la federación, algunos evangélicos, algunos de la Iglesia Católica, algunos por el municipio, auspiciados en parte por el municipio, que están a su máxima capacidad, no cabe nadie más. Entonces, una institución que no tenía instalaciones para ello, pues es obvio que no tiene las condiciones para aceptarlos. Se han visto muchísimas cosas en estos últimos días, no porque estén pasando apenas, sino porque ahora los medios de comunicación internacionales, las organizaciones de derechos humanos, están en el ojo, están poniendo ahí atención. Y están poniendo atención, por ejemplo, en lo que pasó recientemente, donde los migrantes ya no solamente van en caravanas, no van en camiones, no van con coyotes, rentan camionetas turísticas para poder desplazarse del centro de la República hasta la zona norte, y que fueron secuestrados, y que fueron robados, y que fueron asaltados. Y apenas pareciera que apenas la autoridad se está dando cuenta de esto, cuando ese es un problema que tiene muchos años y que también es un tema que no se ha atendido como es debido. Aquí en el norte, el título 42, ahora el título 8, que nuevamente la autoridad norteamericana acaba de dar a conocer que nuevamente se pondrá en función el título 8. Cruzas ilegalmente, eres criminal. Te están contando mentiras de que si tú llegas a Ciudad Juárez, a cualquier frontera, tú cruzas, tú te entregas a la autoridad, vas a ser deportado. Hay un proceso y puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, y tal vez nunca reciban el asilo. Al menos como la autoridad norteamericana lo puede otorgar. Todo esto desespera, todo esto quebranta las esperanzas, desespera por supuesto a los migrantes y los lleva a veces
también a decir, pues voy a tener que hacerlo de la manera que encuentre. Están ahorita en hoteles, abandonados, en condiciones infrahumanas y que son peligrosas. Son peligrosas para ellos y sus hijos. La pequeña Venezuela que se instaló a un costado del río Bravo y que en pleno invierno, aquí el invierno, ¿de cuánto es la temperatura que llega el invierno, José? ¿Cómo estaban los niños? ¿Cómo estaban las enfermedades respiratorias? ¿Te acuerdas de eso? Sí, y que también estuvieron a punto de generar un incidente precisamente con el fuego, porque para resguardarse o protegerse de las inclemencias del tiempo, prendían sus fogatas dentro de sus campañas improvisadas. Entonces, te mezclas en una situación en la que no sabes si definirte estar a favor o estar en contra, porque dices, por un lado, ok, la migración es el derecho, muchos somos migrantes o provenimos de padres migrantes, pero muchas veces dices, bueno, pues si no no puedes por X motivo cumplir tu cometido, pues al menos dentro de la legalidad de donde te encuentres, trata de hacer las cosas bien para que puedas alcanzar ese sueño que tanto deseas. Muchos migrantes aquí con conocimiento de causa, no estoy diciendo que todos, pero se niegan a llenar esta forma mixta de migración en la que tienes derecho a una CURP, a una estancia legal por 3 o 6 meses, y que con eso te permite ingresar a trabajar o a ser parte activa de económica en la maquila. Entonces dicen, pues no, realmente yo no vengo a trabajar aquí, yo quiero cruzar. Pero pues si no tienes otra opción por lo pronto, más que estar exponiéndote físicamente tú o tu familia, pues yo consideraría una opción trabajar. Mire, lo que pasa es que en esto de las caravanas o la llegada masiva de migrantes a las fronteras norte de México, ha habido etapas, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en años previos, el año previo a la pandemia, estuvieron los cubanos, migrantes cubanos, hubo muchos miles de migrantes cubanos, después haitianos, luego ahora venezolanos, y en cada momento han sido diferentes las circunstancias en cuanto a la política de Estados Unidos, la política migratoria. Sí. Los migrantes cubanos entraron a un programa que se llama MPP. El MPP, ¿verdad?, que era Programa de Protección a Migrantes. Eso de un título muy engañoso, ¿verdad?, Programa de Protección a Migrantes, en donde a México se le dio, pues, en la práctica el carácter de tercer país seguro. O sea, quédate en México. Espérate aquí. Sí. Entonces, el proceso normal en este caso los cubanos era que se presentaban en las entradas en el puente y ellos los dejaban entrar libremente a los cubanos. Era aquella política de pies secos, pies mojados. Los cubanos podían pasar sin ningún requisito, simplemente mostraban que eran cubanos y cruzaban, les permitían la entrada. Entonces eso pues ocasionó que empezaran a llegar más cubanos, luego empezaron a llegar más migrantes centroamericanos, y Estados Unidos pues puso un alto, ¿verdad? Entonces fue el programa MPP en donde ya México juega el papel de tercer país seguro. Y muchos se quedaron varados. Y los regresan. O sea, para tener el proceso completo tienen que estar yendo a audiencias, ¿verdad? Con el juez. Y tenían su primera audiencia y luego les daban la fecha para la siguiente y regresaban a México. Se les llegaba a su segunda audiencia, iban pues, se entraban con el juez y les daban otra segunda fecha y se regresaban. Así estaba, ¿verdad? Pues era quédate en México. Que eso es completamente irregular, pero ese fue el acuerdo al que se llegó. Eso fue los cubanos. Finalmente se fueron todos. Tardaron algunos hasta 2 años y se atravesó la pandemia. Y durante la pandemia fue cuando se instaló el título 42, porque eso no fue por parte de migración, fue por parte de salud de Estados Unidos. Sí. El título 42. O sea, ahí, sí, en cuanto entraban las personas, inmediatamente eran regresadas a México. Ahí no se les levantaba ningún tipo de cargo, de nada, porque lo que querían era inmediatamente regresarlos. No quedaban fichados, por decirlo. Sí, sí. Ahora que se termine el título 42 oficialmente el 11 de mayo, ¿qué va a pasar? Esto de la cuestión del título 8
Sí. Eso ya está Sí, desde siempre ha antes, existido. siempre ha existido. Lo que pasa es que está aplicando el título 42 porque era lo más rápido, ¿verdad? Y ya acabándose el título 42 van a seguir con esta cuestión del retorno a través del título 8 y esos ahí sí van a quedar fichados y ahí sí se les va a castigar, se les va a sancionar con no poder ya pues, durante 5 años, es hasta ahorita lo que entiendo, no van a poder tener no van a poder tramitar alguna entrada legal a Estados Unidos. Y esto del trámite a través de una aplicación del CBP One es una situación en que son mínimos las personas que pueden lograr o que logran acceder, primero que nada, inscribirse y poder Y lo que lograr. tarda, ¿no? El proceso. Sí. Y finalmente, ¿no? ¿Tiene puntos de demandas que han hecho la familia o no? No, pues en general es eso, ¿verdad? De que sea un debido proceso y es lo que todos estamos pidiendo porque como no tenemos acceso al expediente, no sabemos cuestiones jurídicas, por ejemplo, todos esos detalles que hemos mencionado, desconocemos, entonces no podemos exigir tal o así. Simplemente debido proceso, la verdad, que salga a la luz y que se castigue a los verdaderos responsables. Perfecto. Adelante, José, por favor. La verdad es que sí, valoren gente porque no saben lo que pasa detrás de cámaras para poder grabar todos estos capítulos. Que por cierto le doy las gracias a las personas que nos ayudan ahí detrás de cámaras, a los tres mosqueteros. Pero continuando, doctora, ¿usted ha tenido oportunidad de hablar con la familia de Juan Carlos, con la esposa? Tener contacto directo con ellos, cuál es el sentir, qué es lo que piensan? Pues obviamente es una situación muy delicada, muy complicada, que también afectó su entorno familiar. Claro que sí. Pues obviamente ellos están muy dolidos, ¿verdad? Están muy tristes, muy preocupados, con mucho temor, ¿verdad? Con mucho temor de que esto no vaya a resultar como debe de resultar. Porque si todos estamos convencidos de que Juan Carlos Mesa no se le puede acusar de homicidio, ni de lesiones, ni de nada de esto, y menos dejarlo en la cárcel, ¿verdad? No sabemos por cuántos años. Entonces, ellos con toda esa carga emocional que tienen, pues obviamente necesitan una red de apoyo de la gente que conocemos y que hemos tratado a Juan Carlos. Y pues eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y vamos a seguirlo haciendo. Lo que no sabemos es las autoridades cómo respondan, porque ¿Cómo ha reaccionado hasta ahorita la comunidad, los medios de comunicación locales? ¿Cómo han respondido ante sus llamados? Bueno, los medios, en la rueda de prensa, que fue el primer acto público que se hizo, en donde salimos todos a abogar y respaldar la calidad y el trabajo de Juan Carlos Mesa, fue muy buena la respuesta de los medios. En general fue muy buena y todas las publicaciones que se hicieron, los artículos que salieron en ese sentido, quienes cubrieron ese evento, esa rueda de prensa, fue una respuesta pues favorable. Nosotros consideramos que fue muy buena, hubo muchas publicaciones y la mayoría, o si no es que todas, pues a favor, ¿verdad? Sobre todo a favor de que se haga una investigación transparente, de que no se fabriquen falsos culpables y que quienes realmente tengan la responsabilidad de esto, que no es algo que sucedió de manera espontánea, ¿verdad? De un día para otro. Es que hay situaciones de inseguridad, hay situaciones irregulares dentro de los centros del Instituto Nacional de Inmigración. No es algo que ocurrió apenas de ayer. Es algo que ya se había estado denunciando por parte de organizaciones civiles y pues eso es lo que esperamos, que se haga una investigación, que los jueces tengan sus oídos abiertos y que escuchen y que realmente juzguen de una manera imparcial, porque pues también sabemos contra quién estamos enfrentando, ¿verdad? Y pues yo creo que la justicia tiene que ser pareja para todos. La justicia es
no debe de discriminar o de decir, a este sí le hacemos justicia de esta manera, a este le hacemos justicia de esta otra manera. No, la justicia es justicia y se basa precisamente en la verdad. Así que salga a es. relucir la verdad y que todas las pruebas se tomen en cuenta, las evidencias se tomen en cuenta y que sabemos que Juan Carlos Mesa tiene que salir libre. Es lamentable Excelente. todo esto que está sucediendo y como apunte final ya para empezar a despedir este programa, tristemente, y queremos, porque así lo dicen las acciones, ya se estaba fraguando algo a nivel federal porque a raíz de esto desaparece oficialmente el Instituto Nacional de Migración, es decir, no existe o va a dejar de existir ya como una dependencia como tal. Entonces, como usted dice, las cosas no pasan de la noche a la mañana, porque son temas que tienes que ver, reformar códigos, reformas, estatutos, lo que tengas que hacer. Entonces, desaparecer el Instituto Nacional de Migración, pero vas a dejar una huella y marcada a muchas familias, tanto de migrantes como de funcionarios presuntamente inocentes, que no se está llevando un proceso conforme a lo que pudiera seguirse. Nosotros agradecemos muchísimo, muchísimo el que haya aceptado nuestra invitación, doctora Leticia. La verdad es que estamos siempre intentando presentar mucho contenido, sobre todo en esta plataforma de Así o Más Claro, contenido sobre la situación de los migrantes. Agradecemos, por supuesto, y a la familia que les ha permitido, por supuesto, venir a hablar con nosotros. Sabemos que es un momento sumamente complicado para ellos y que no podemos hablar del proceso legal porque esto podría perjudicar o podría entorpecer. Pero Sí, nada más si yo quiero comentar algo, ¿verdad? Nosotros, los que estamos abogando desde el aspecto humanitario por Juan Carlos Mesa, no queremos acusar a ninguna entidad de gobierno en específico, ¿verdad? No es esa la intención, porque sabemos que en este hecho ocurrido el 27 de marzo fueron muchos factores los que intervinieron para que se diera esto. Y también sabemos que lo que está ocurriendo en la ciudad tienen que involucrarse los 3 niveles de gobierno, tienen que involucrarse, y la sociedad civil, como la sociedad civil es la que ha dado la cara desde un principio, desde el 2018, finales del 2018, 2019, los albergues que se abrieron fueron de grupos de fe, ¿verdad? Pastores evangélicos, católicos. Entonces, fueron los que salimos a dar la cara. Entonces, los gobiernos tienen que hacer su parte, los 3 niveles de gobierno tienen que hacer su parte porque pues es algo que está involucrando diferentes aspectos de la ciudad y los ciudadanos, yo entiendo, ¿verdad?, que hay mucha gente molesta, pero no debe la xenofobia no ayuda para nada, al contrario, esto que ocurrió tiene que ver mucho la xenofobia. Sí. Tiene que ver mucho lo que detonó que ocurriera esta desgracia tan tremenda. Y otra cosa, los migrantes no son desechables. No. Los migrantes son seres humanos que tienen familia, que tienen hijos, que tienen padres. O sea, no son desechables, son personas y como tal, como seres humanos, tenemos que verlos también nosotros con empatía. Que hay quienes están cometiendo a lo mejor alguna cosa indebida, irregular, pero yo me quiero poner, o que nos pongamos en los zapatos de algunas de esas familias de migrantes y que no estaremos dispuestos de hacer. Nada más recordarle a Juárez que cuando lo de la violencia de la guerra del narco en el 2010, ¿cuántas familias, cuántas personas se fueron de la ciudad? Claro. Más de 100,000 personas. Y para quien no cree sobre la importancia de los migrantes, pues nada más saber cuánto representa lo que ingresa por remesas de nuestros migrantes, de mexicanos que van a los Estados Unidos y que mandan dinero para proteger a sus familias y que las crisis que se han vivido en todo el mundo, aquí en México, no han hecho mella gracias principalmente a esas remesas. Eso es lo que significa un migrante. Así es, y no por justificar las acciones ilegales que se ejecuten aquí en la ciudad, pero pues nos asombramos de que la gente migrante viene a hacer cosas ilegales por la desesperación o lo que tú quieras, cuando
tenemos conocidos, amigos, familiares o de nuestra misma gente de aquí de Juárez o de nuestro país, se dedican también a hacer cosas ilícitas. Entonces, no seamos doble moral, pero pues tampoco tratar de verlo como algo normal, ¿no? Y pues sí, definitivamente los gobiernos están dejando mucho que desear, principalmente la federación, porque pues entre pelotitas y pelotitas finalmente es al quien le compete la política de migración en el país. Sí, la política migratoria sí es a nivel federal, pero por ejemplo aquí en Juárez se estuvo denunciando desde hace mucho que los migrantes son víctimas de la mafia, de criminales, son secuestrados, extorsionados, pero también hay muchos casos en donde la policía municipal abusa de ellos y hay testimonios de los migrantes y hay evidencias. Lo que pasa es que ellos en muchas ocasiones no se sienten seguros de denunciar, pero eso lo vemos como las personas que trabajamos con migrantes, vemos que sí ocurre. Entonces, a eso me refiero de que cada autoridad en su nivel tiene que hacer lo que le corresponde. Tiene que revisar. Y aparte de que son personas en paso, no van a seguir un proceso en contra de una autoridad porque quieren ir a Estados Unidos. Sí. Pues hay mucho que se queda por platicar sobre este tema. Nosotros agradecemos mucho que ustedes nos estén pues viendo a través de estas plataformas. Son muchas las plataformas, principalmente YouTube. Ahora también ya estamos en TikTok y también en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Music. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. José, nos despedimos. Gracias, doctora. Gracias. Muy amable. Muchas gracias y esperemos que todo salga a la luz, lo que tenga que salir. Nos vemos a la próxima. Gracias por vernos.